Buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio, un placer poder una vez más estar reunidos a través de este medio en nuestro estudio del día jueves. Es una bendición el estar estudiando estos temas, el estar repasando, ¿verdad?, estas lecciones de la historia de la iglesia y en especial en medio de esta situación de pandemia en donde no estamos reunidos, no podemos estar todos juntos, pero a partir de estos medios digitales, a partir de esta tecnología, es que podemos estar reunidos en distintos lugares, en nuestras casas, para poder considerar estos estudios. Como ya fue desde la semana anterior, esta semana nuevamente estaremos junto a nuestro hermano Alberto, tratando de responder algunas preguntas que se plantean como importantes, como relevantes a la hora de entender estos distintos procesos de la historia de la Iglesia, ¿ya? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la reforma, en este caso de la situación, digamos, inmediatamente anterior a la reforma, que de alguna manera permite entender el surgimiento de Martín Lutero y de toda la obra posterior que va a desarrollar. Y el día de hoy nos concentraremos justamente en lo que viene a partir de el hito que marca el inicio de la Reforma para muchos historiadores, que tiene que ver con la acción de Martín Lutero de ir y colgar las 95 tesis en la puerta de la Catedral del Castillo de Wittenberg. Antes de comenzar con con la exposición de mi hermano Alberto, quiero invitarles a que nos acerquemos al Señor en oración, podamos pedir que Él nos pueda acompañar, dirigir y pueda también guiar la exposición de nuestro hermano. Así que le invito ahí donde usted esté, en su casa, que podamos inclinar nuestros rostros y acercarnos al Señor en oración. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor hacia nuestras vidas, por tu misericordia, Señor, manifestada día a día, Señor, renovando tu gracia, renovando tu bondad, Señor, tu paciencia sobre nosotros, Señor. Te damos gracias por este instante, por esta instancia en donde nos podemos reunir, donde podemos tomar, Señor, este tiempo y a través de la tecnología estar conectados, Señor. Es nuestro deseo estar todos juntos, estar reunidos, Señor, cara a cara, poder estrechar nuestras manos, Señor, poder abrazarnos, poder estar en comunión, Señor, como lo hacíamos de costumbre, pero sabemos que por esta situación sanitaria estamos restringidos en esa actividad, Señor, pero aún así queremos rogar tu misericordia, rogar tu bendición, rogar tu dirección, que tu Espíritu Santo asista a nuestras vidas en este momento y que podamos a través de esta reunión virtual ser bendecidos y ser edificados, Señor, como lo podríamos ser de manera presencial. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la exaltación, porque solamente tú mereces ser glorificado y exaltado. Amén. Entonces, como les decía, vamos a partir el día de hoy con lo que viene posteriormente después de que Martín Lutero cuelga las 95 tesis, pero la primera pregunta para nuestro hermano Alberto es la siguiente. Esta acción de Martín Lutero, que como sabemos era una acción muy común en este tiempo, de poder colgar, ¿no es cierto?, estas 95 tesis o estas tesis para generar un debate, ¿verdad?, acerca de un tema en particular. Y va por ahí la pregunta que quiero plantear a Alberto, y es la siguiente. ¿Cuáles son, Alberto, a tu juicio, las temáticas más relevantes que aborda Martín Lutero en las 95 tesis? ¿Ya? ¿Cuáles son esos temas que él trata en estos escritos que cuelga en la puerta de la iglesia? ¿Y de qué manera los trata? ¿Cómo él aborda estas temáticas y qué posición toma respecto a estos temas, los cuales él pone en la palestra para el debate en este caso? Vamos con Alberto entonces. Hola Samuel, hola a cada uno de los hermanos que nos están viendo, los que están escuchando. Es un agrado nuevamente poder compartir, ¿no es cierto?, sobre estos temas. Entrando a la pregunta, es muy importante la pregunta porque, como habíamos mencionado la semana pasada, cuando se clavan estas 95 tesis, nadie se iba a imaginar la tormenta que Lutero iba a desatar. Este fue un acto muy valiente, ¿no es cierto? Y fue como un disparo
un disparo, pero que se escuchó en todo el mundo, en todos lados, retumbó, por decirlo así, y también es como la acción que termina detonando la reforma. Por eso es muy importante. Ahora, antes de poder entrar específicamente y abordar completamente la pregunta, me gustaría hacer un breve resumen de la semana pasada, ¿no es cierto? Tenemos 1517, ¿no es cierto?, al Papa León X, este hombre autoriza las indulgencias en Alemania con el fin de poder financiar la famosa construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. También habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que en el contexto en el que nos encontramos están las indulgencias. Estas indulgencias eran una reducción del castigo, ¿no es cierto?, según la Iglesia Católica Romana, que uno merecía por haber pecado. Y que esta indulgencia, ¿no es cierto?, solo era otorgada por la Iglesia después de que un pecador se hubiera primeramente confesado y hubiera realizado ciertas obras y oraciones. Sin embargo, en este entonces las indulgencias se empezaron a comercializar de manera muy grosera. O sea, el tema de las indulgencias se denigró hasta lo más que podía hacerse. O sea, realmente fue desastroso. Y fue, como también vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, fue este hombre, Juan Tetzel, este dominico, este fraile dominico, el que estaba encargado, ¿no es cierto?, que vino a ser como el agente principal de vender estas indulgencias en Alemania principalmente, ¿no es cierto? Y bueno, veíamos también cómo en una de sus arengas mostraba hasta dónde habían llegado con el tema de las indulgencias. Lo que se estaba prácticamente predicando en ese tiempo y cuál era la condición, de alguna manera, de la iglesia. Entonces, cuando todo esto llega, ¿no es cierto?, todos estos engaños, todas estas noticias de lo que se está predicando, de las indulgencias, llegan a Lutero, claramente lo perturban profundamente. Y es ahí que el 31 de octubre de 1517, él clava estas 95 declaraciones en la puerta principal, ¿no es cierto?, del castillo, de la iglesia, del castillo en Wittenberg. Y lo que hace es proponer un debate público sobre la venta de indulgencias, ¿ya? En realidad, en el principio de este, podríamos decir, de este papel gigante que se clavó con las 95 declaraciones, como introducción decía, por amor a la verdad y en el afán de sacar la luz. O sea, el principal anhelo de Lutero era sacar a luz la verdad. Él amaba la verdad en ese entonces y quería resaltarla, quería que todos lo estuvieran viendo y pudieran ver, ¿no es cierto?, que habían problemas, que las cosas no se estaban haciendo como deberían, y es lo que él quiere mostrar. Entonces dice, por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia de Martín Lutero, maestro en artes y en la Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ¿no es cierto?, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan, aunque ausentes, por escrito, en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, él, de esta manera, al clavarlas, ¿no es cierto?, al poner esto, está proponiendo este debate público. Él no quiere simplemente venir y decir, ok, esto es lo que yo pienso y bueno, ahí vean si a ustedes les gusta. No. Claramente hace público todo esto y está dispuesto a confrontar a aquellos, ¿cierto?, que se oponen a lo que él está
mostrando, ¿cierto?, o publicando en este entonces. La cuestión es que sin que Lutero lo supiera, sus estudiantes llevan este documento al final ya a la imprenta. Ya en ese entonces ya la imprenta se había inventado, ¿no es cierto? Y lo publican, ¿ya? Ahora, es tanto que muchos describen que esta acción fue como que si los ángeles hubieran llevado cada una de estas copias, porque se distribuyen tan rápido por todo Sajonia, las tesis, ¿no es cierto?, se propagan por casi toda Alemania en menos de 15 días, y en menos de un mes fueron conocidas en la mayor parte de la cristiandad europea, a ese nivel, o sea, literalmente volaron. El documento que Lutero clavó en aquella puerta es la que se consigue, o sea, que hoy en día conocemos como las 95 tesis. En estas 95 tesis, ¿no es cierto?, Lutero afirma que el arrepentimiento, ¿no es cierto?, que Cristo establece cuando, por ejemplo, en Mateo Jesús aparece, ¿no es cierto?, y comienza a predicar que el reino se ha acercado, entonces tienen que arrepentirse. Cuando habla de este arrepentimiento, por el cual los pecados serían perdonados, implicaba un arrepentimiento interno, ¿cierto?, en lugar de una simple confesión sacramental externa. ¿Ya? Lo que está diciendo Lutero en estas 95 tesis era que esta confesión que se le hacía a los sacerdotes en ese entonces ya no era lo mismo que el arrepentimiento por el cual Cristo, el arrepentimiento al cual Cristo había llamado, ¿cierto?, por el cual los pecados serían perdonados. ¿Ya? Según él, también las indulgencias incitaban a los cristianos a evitar el verdadero arrepentimiento, y eso lo vimos también la semana pasada. Ya claramente a la gente ya no se le llamaba al arrepentimiento, a la contrición, ¿no es cierto? Entonces, Lutero también se da cuenta de esto y ataca esta parte. Y por otra parte, también en sus indulgencias, él muestra o indica, ¿cierto?, que éstas también estaban haciendo que los cristianos se desalentaran en el tema de la misericordia, en estos actos de misericordia, de poder dar a los pobres, porque ellos estaban llegando a pensar, ¿no es cierto?, que los certificados de indulgencia al final poseían mayor valor espiritual que estas mismas obras. Entonces, esto de manera general es lo que plantean estas 95 proposiciones o 95 tesis. Ahora, me gustaría que analizáramos algunas, no es claramente imposible que podamos analizar las 95 en este rato, pero que pudiéramos ver algunas para que pudiéramos entender un poquito más a fondo qué es lo que estaba diciendo, ¿no es cierto?, Martín Lutero. La tesis 1 nos dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntanse, quiso que toda la vida de los creyentes fuera constante arrepentimiento. ¿Ya? Lutero entendía, ¿no es cierto?, que el arrepentimiento era importante y necesario en la vida del creyente. ¿Ya? No podíamos dejarlo de lado, es parte de lo que debe predicarse, es importante, ¿no es cierto? Y no solamente en una parte o en un momento de la vida del creyente, sino que es algo que tiene que ser constante o estar presente siempre, ¿no es cierto? Todo lo contrario, ¿no es cierto?, a lo que estaba aconteciendo en ese entonces, donde se está menospreciando el arrepentimiento y dándole lugar primordial a la
indulgencia. En la tesis número 2, ¿no es cierto?, Lutero escribe, este término, hablando del arrepentimiento, no debe entenderse como el sacramento de penitencia, que es realizado por el clero. Entonces, claramente lo que está tratando de explicar Lutero era que no podían confundir, ¿no es cierto?, el verdadero arrepentimiento con la confesión, ¿no es cierto?, este sacramento de penitencia que le llaman, ¿no es cierto?, esta confesión que se le hacía al sacerdote en ese entonces. No eran lo mismo y no podían confundirse, no tenían claramente el mismo valor. ¿Ya? Por otro lado, en la tesis 36, Lutero dice, cualquier cristiano que sienta verdadero arrepentimiento de sus pecados tiene ya la absolución completa de sus culpas y penas, la cual les pertenece y se les aplica sin cartas de indulgencia. Entonces, nuevamente, ya desarrolla más aún el tema del arrepentimiento y explica Lutero que cuando hay verdadero arrepentimiento, ya vamos a obtener la absolución completa de las culpas, sin necesidad de que tengamos o hayamos comprado en ese entonces una carta de indulgencia. En la tesis número 6, él ya menciona al Papa. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarar y aprobar que ha sido perdonada por Dios. Entonces, entendiendo, ¿no es cierto?, en el contexto en el cual estamos, Lutero todavía en ese entonces no se rebela contra el Papa en sí, contra la institución, contra lo que se creía en ese entonces con respecto a la supremacía, ¿no es cierto?, del Papa. Él entiende que el Papa tiene esta autoridad para declarar y aprobar, ¿no es cierto?, cuando un pecado ha sido perdonado. Pero el perdón no lo da el Papa, sino Dios mismo. El Papa lo que hacía en ese entonces, supuestamente, era declarar que Dios realmente había dado ese perdón, ¿ya? Pero el Papa no perdonaba ninguna culpa, no remitía ninguna culpa, era Dios quien hacía eso. En la tesis número 21 dice, se equivocan, por lo tanto, los predicadores de indulgencia que afirman que por las indulgencias por las indulgencias del Papa, el hombre queda libre y a salvo de toda pena. Entonces, nuevamente, aquí hablando claramente contra los que estaban predicando las indulgencias y aquellos que afirmaban que de alguna manera estas indulgencias daban libertad y quitaban la pena de aquellos que la compraban, Lutero se pronuncia diciendo, no, están equivocados, ¿ya? Esto no es así, esto es erróneo. De alguna manera, entendamos también que, tal como lo dice en su introducción, lo que quiere es mostrar la verdad, traer luz, porque en ese entonces la gente desconocía todas estas cosas. Ellos simplemente se dejaban llevar por lo que les estaban enseñando. Y ahí es donde vemos la importancia de lo que está haciendo Lutero, atacando todas estas malas prácticas. En la tesis número 53, en la tesis número 79, dice, es blasfemia afirmar que la cruz que lleva el escudo papal de indulgencias equivale a la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan que mencionábamos cómo Tetzel, cuando iba de ciudad en ciudad, ponía esta cruz roja, ¿no es cierto?, con el estandarte papal, y mencionaba, ¿no es cierto?, que esta cruz casi era mucho más eficiente que la cruz de Cristo, o la ponía al mismo nivel. Entonces, claramente, a Lutero lo que hace es mostrar que esto era blasfemia, que lo que se estaba predicando en ese entonces era
simplemente blasfemia, que no tenían cómo, o sea, no debían comparar esta cruz con este escudo papal con la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Que no tenían nada que ver una con la otra y que por ende afirmar tal cosa, ponerlas, por decirlo así, en el mismo nivel, era una blasfemia contra Dios mismo. La tesis número 53 escribió: son enemigos del Papa y de Cristo quienes, por predicar acerca de las indulgencias, ordenan que no se predique en absoluto la palabra de Dios en las demás iglesias. Aquí ya no solamente está hablando de las indulgencias, sino que está mostrando la verdad y la importancia de la palabra de Dios. Lo que está haciendo Lutero, bueno, en ese entonces todavía Lutero creía que el Papa iba a estar de acuerdo con lo que él estaba expresando en esta 95 tesis. Por eso dice: son enemigos del Papa y de Cristo los que están predicando acerca de las indulgencias, ¿cierto? Pero que a la vez están ordenando que no se predique la palabra de Dios. Aquí es donde Lutero está diciendo claramente que no son cristianos, que son enemigos, aquellos que están prohibiendo que se predique la palabra de Dios, aquellos que están poniendo la predicación de las indulgencias por sobre la palabra de Dios en todas las demás iglesias locales. En la tesis 54 dice: es un insulto a la palabra de Dios utilizar más tiempo del sermón para predicar acerca de las indulgencias que acerca de la palabra misma. Lutero sabía la importancia del sermón en la misa, ¿no es cierto? En el culto, por decirlo así. Y el problema era que estaban haciendo esto, se estaba dedicando demasiado tiempo a la prédica de las indulgencias y se estaba dejando de lado nuevamente la palabra de Dios. Y vuelve a recalcarlo: son enemigos los que están ordenando, ¿no es cierto?, que no se predique la palabra, pero también es un insulto a la palabra misma, porque es la palabra de Dios cuando se estaba dedicando más tiempo al tema de las indulgencias que a la palabra misma. Entonces, en este instante y por medio de estas tesis podemos ver la importancia que tenía la palabra de Dios para Lutero, ¿ya? Y cómo él trata de hacer ver esto por medio de estas tesis también. En la 62, ¿no es cierto?, dice: el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Entonces, claramente recalca que si hay un tesoro que tiene la iglesia, es el evangelio, ¿no es cierto? Es el evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ya es el evangelio de Cristo. Eso era lo realmente importante, eso era lo que debía predicarse, y por eso ese era el tesoro que tenía la iglesia. Eso era lo que era relevante, no las indulgencias. Entonces, viendo algunas de estas tesis, ¿cierto?, de estas proposiciones, nos damos cuenta que qué es lo que estaba en la mente, por decirlo así, de Lutero. Pero cuando hace esto, Lutero, de alguna manera, también se da cuenta que lo que está haciendo es algo, por decirlo así, fuerte. ¿Ya? Entonces trata de neutralizar parte de esta rudeza de lo que está haciendo, de este atrevimiento, y escribe humildemente ese mismo día al elector, ¿no es cierto?, de Alberto de Maguncia, y le envía copias de las tesis, ¿cierto? De esta misma que clava, les envía copias rogándole que por favor
hiciese cesar los abusos de los traficantes de la indulgencia. Entonces, Lutero realmente pensaba que estas cosas no, como que no habían llegado al Papa y a las grandes autoridades de la Iglesia, como a la parte alta de la jerarquía de la Iglesia. Y lo que quiere hacer es decirle, oigan, mire lo que está pasando. Esto es lo que está pasando, por favor, hay que actuar. Mucha gente piensa que Lutero simplemente quería salirse, quería causar desorden en la iglesia, separarla, pero no parte así. Fíjense que Lutero, hablando como de esto también, de esta acción, dice, yo empecé esta obra con gran temor y temblor. ¿Quién era yo entonces? Pobre, miserable y despreciable fraile, más parecido a un cadáver que a un hombre. ¿Quién era yo para oponerme a la majestad del Papa, a cuya presencia también temblaban los reyes de la tierra? Entonces vemos cómo Lutero de alguna manera entiende, ¿cierto? En ese entonces él se concibe como que no soy nadie, soy un simple fraile. Yo no me voy a oponer al Papa, entendiendo lo que ellos creían, ¿no es cierto? ¿Quién era el Papa? Entonces, de alguna manera podemos ver la intención de Lutero, que a pesar de venir con temor, con temblor, y entendiendo que era un fraile, ¿cierto? A la luz de la jerarquía de la Iglesia Católica, también tiene esta valentía para poder, por decir así, llamar o mostrar lo que estaba pasando y tratar de traer luz por medio de la palabra. Bueno, una vez que acontece esto, ¿no es cierto? Esto llega a varias partes, como habíamos mencionado. Los que ya en la iglesia, dentro de la iglesia de Roma, eran poco favorables a esta misma, a lo que estaba aconteciendo. Recuerden que aquí, vamos a recordar, como había mencionado Samuel en clases anteriores, ya había gente que no estaba conforme con lo que estaba aconteciendo. Entonces, dentro de la iglesia había gente que estaba inconforme. Toda esta gente, cuando escucha todo esto que está pasando, cuando les llega esta noticia, se llenan de júbilo, ¿cierto? Al oír en alta voz, por medio de las tesis, lo que ellos pensaban en silencio. Pero, por otra parte, estaban la otra parte de la iglesia, ¿no es cierto?, que aquellos que sí admitían estos abusos y estaban sacando provecho de ello, ellos claramente se muestran furiosos. Pero al final ninguno acude precisamente a disputar y a discutir con Lutero, tal como él había llamado, ¿cierto?, como él estaba invitando en su introducción a las tesis. Al final nadie acude. Y así es como vemos que por medio de estas tesis, lo que está tratando de hacer de alguna manera Lutero es volver a colocar la iglesia bajo la autoridad exclusiva de la Escritura. Quizás no se ve tan claramente cuando leemos las 95 tesis, pero sí ya empieza a dar luces de eso. Más adelante en su vida, Lutero iba a ir mostrando claramente esto, ¿no es cierto? Que se quería colocar con esto la autoridad exclusiva de la Escritura y restaurar así la pureza del Evangelio. Bien, muy bien, Alberto. Queda muy claro entonces hacia dónde van dirigidas y también cuáles son las temáticas que Martín Lutero trata en estas 95 tesis, ¿verdad? Esta idea de poner estos temas, ¿no es cierto?, en el tapete, en la discusión pública, generar algún tipo de reacción, ¿verdad?, que pudiese generar un debate y finalmente tratar de restaurar la iglesia. Eso un poco queda bastante claro. Ahora, lo que Martín Lutero buscaba, como sabemos, era generar este debate, esta discusión, quizás en un ambiente más académico, ¿verdad? Era lo que se utilizaba en ese tiempo. Pero estas tesis o estas ideas de Martín Lutero pronto llegaron a oídos de las altas esferas del poder, por decirlo de alguna forma. En este tiempo,
que representaba justamente a la Iglesia Católica, esta iglesia que se había vuelto un reino temporal, por decirlo de esa manera, se había transformado en un imperio católico, donde el Papa era justamente un rey, un emperador. Y la pregunta siguiente, Alberto, tiene que ver justamente con esto, con de qué manera o cómo reacciona más bien la Iglesia, en este caso la jerarquía, el Papa, los cardenales, ¿verdad? Que son los que están ahí a la cabeza de esta institución. ¿Cómo reaccionan los postulados de Lutero? ¿Qué es lo que ellos, eh, cómo actúan a partir del conocimiento y de llegar a sus oídos estas ideas de este monje agustino? Esa sería, Alberto, la siguiente pregunta. Gracias, Samuel. Bueno, proseguimos entonces. Vimos cómo se encontraba la iglesia. Después vimos cómo Lutero reacciona, ¿no es cierto?, ante este comportamiento. Vemos estas 95 tesis, pero ahora con respecto a este acto, ¿no es cierto?, que realiza Lutero, a estas 95 tesis, ¿cómo reacciona la iglesia? A Tetzel, ¿no es cierto? John Tetzel, este dominico, predicaba arduamente las indulgencias, también escribe unas tesis en Frankfurt en las que contenía un conjunto de proposiciones que eran directamente contrarias a las de Lutero. Es más, Tetzel lo maldice desde el púlpito como un hereje condenable y quema sus tesis de manera pública en Frankfurt. Otros lo que hacen es pedir que Lutero fuera quemado como hereje. Es en este entonces, ¿no es cierto?, que ya los amigos, los cercanos de Lutero comienzan a temer por su vida. Pero, a pesar de todo esto, Lutero se encontraba firme. Él decía, si no se ha comenzado la obra en nombre de Dios, pronto caerá. Pero si ha empezado en su nombre, entonces dejadle a él que obre. Claramente vemos su confianza en Dios. Después de que estas tesis llegan al Papa, este denuncia a Lutero por predicar doctrinas peligrosas. Y es así que en julio de 1518 se le ordena presentarse en Roma en el término de 60 días para dar cuenta de sus herejías. ¿Ya? A Lutero se le da un plazo de 2 meses para presentarse en Roma y poder dar cuenta de lo que él había publicado. Lo más probable es que si Lutero se hubiera presentado, realmente no hubiera escapado de la condenación y de la muerte. Y esto se dice principalmente porque era la manera más empleada por la Iglesia en ese entonces para tratar con los herejes. Y claramente a Lutero se le estaba ya llamando hereje. El elector Federico de Sajonia, este hombre poderoso, intercede por Lutero y suplica al Papa que la causa esta, ¿cierto?, se vea y se sentencie en Alemania. ¿Ya? Así es como se le ordena a Lutero viajar a Augsburgo y presentarse ante el cardenal Tomás Cayetano, un distinguido teólogo italiano, un doctor, ¿no es cierto?, conocía mucho sobre los padres de la Iglesia, un hombre muy inteligente, quizá uno de los doctores, por decirlo así, de la Iglesia o estudiosos que más se manejaba en la doctrina en las doctrinas, por ejemplo, las enseñanzas de Tomás de Aquino. Lutero, en ese entonces, ya estaba declarado como hereje, ¿ya? Y si no quería retractarse, debían encerrarlo. Y si se escapaba, tenían que excomulgar a cualquiera que se atreviera a darle asilo. Entonces, aquí es donde muchos nuevamente le empiezan a suplicar a Lutero para que no se presente, ¿ya? Es más, hasta él mismo creía y pensaba que su suerte fatal no iba a ser diferente a la de
Juan Hus, ¿no es cierto? Pero la probabilidad de perder la vida no lo hizo temblar. Voy a leer algunas palabras, ¿no es cierto?, que mencionó Lutero en este entonces. ¿Qué es lo que puedo perder?, escribía. Mi casa está arreglada. Lo que me queda no es más que el cuerpo frágil y débil. Si quieren despojarme de él, me privarán por algún tiempo de vida, pero el alma no me la pueden quitar. Yo sé que la palabra de Dios es de tal carácter que el que quiere predicarla en el mundo debe, como los apóstoles de Cristo, dejarlo todo, privarse de todo y esperar a todas horas la muerte. Con la muerte ha sido comprada esta palabra, con muerte ha sido predicada, por la muerte ha sido sellada, y es preciso que también con la muerte sea conservada. Entonces vemos la claridad, por decirlo así, con la que iba al final Lutero a esta reunión. Como representante del Papa, ¿no es cierto?, Cayetano, le exige a Lutero que se retracte, no propagara más sus opiniones y que dejara de perturbar a la Iglesia. En palabras de Lutero, Lutero decía: dignaos pues hacerme conocer en qué he errado. Claramente Lutero lo único que les decía era: pero primero díganme en qué me estoy equivocando en todo lo que estoy diciendo. Y el cardenal le respondía: no he venido a discutir contigo, retracta o prepárate a sufrir las penas que has merecido. Claramente no había deseo de ver o de indagar si lo que estaba enseñando Lutero realmente era correcto. Lo único que les interesaba era que no hubiera más caos y silenciar a este monje. Lutero se rehúsa a retractarse y declara que el Papa podía equivocarse en sus declaraciones eclesiásticas en todas estas reuniones, porque todo esto se desarrolla en 3 reuniones distintas. Y en general podríamos decir que al final Lutero no se retracta y declara en estas conversaciones, ¿no es cierto?, que el Papa podía equivocarse en las declaraciones eclesiásticas. También insistía que las afirmaciones del Papa tenían que estar basadas en la Escritura. Y desde que lo había hecho Juan Hus, absolutamente nadie se había atrevido a hablar con tanta osadía en contra de la autoridad papal. Y como nos había mencionado Samuel en estudios anteriores, al final Hus terminó en la hoguera. Entonces, de alguna manera, vemos la valentía con la que Lutero está defendiendo todo esto. En lugar de un pobre fraile, ¿cierto?, que está pidiendo perdón, encuentran a un hombre libre, un cristiano firme, un doctor instruido que pedía pruebas de aquellas injustas acusaciones y que defendía victoriosamente su doctrina. Después de que termina todo esto, ¿no es cierto?, temiendo por su vida, Lutero se va de Augsburgo y regresa a Wittenberg, donde está Federico de Sajonia, este príncipe elector que le estaba dando protección. Después de esto, ¿no es cierto?, durante este tiempo, en medio de la controversia, Lutero entendió que el hombre pecador no es salvo por obras, ¿cierto? Más bien la justicia de Cristo es imputada a los pecadores solo sobre la base de la fe, ¿cierto? La sola fe. Este mensaje de la justificación solo por la fe chocaba con el mensaje de Roma, de la justificación por la fe más las obras. Y ahí está ya otra controversia. ¿Ya? Más adelante, el 15 de junio de 1520, el Papa León X, ¿no es cierto?, emite una bula papal. Este es un edicto, ¿no es cierto?, sellado con una bula es un sello rojo, ¿ya? Y esta bula declaraba, ¿no es cierto?, que si Lutero no se arrepentía, sería excomulgado de la Iglesia Católica Romana en 60 días. 41 de las creencias de Lutero fueron juzgadas como heréticas. El edicto papal comenzaba diciendo: levántate, oh Señor, y juzga tu causa. Un cerdo salvaje ha invadido tu viña.
La denuncia del Papa, ¿cierto?, presentaba a Lutero como un animal que estaba fuera de control y que había que sacar de la iglesia. O sea, claramente podemos ver que la iglesia ya no estaba contento para nada con lo que estaba haciendo Lutero y tenía que ser tratado ya. Finalmente, Lutero responde a la bula papal el 10 de diciembre de 1520, invitó a una gran multitud a reunirse fuera de los muros de la ciudad de Wittenberg y allí quemó de manera retadora el decreto de excomunión del Papa y otros libros de leyes de la Iglesia. Esto claramente fue un desafío sin precedentes, ¿no es cierto? Lo que era prueba de alguna manera de la separación completa de Roma. Poco después, o tiempo después, ¿cierto? Poco después, el santo emperador romano, Carlos V, en ese entonces, demandó que Lutero se presentara ante la Dieta Imperial, ¿ya? Para que se retractara de una manera oficial. La Dieta es una asamblea, ¿no es cierto?, de deliberación formal, ¿ya? Y es en 1521, en esta Dieta de Worms, donde Lutero comparece ante el emperador y todos los estados de Alemania. Allí estaban los poderes políticos y eclesiásticos de la época. Y en una mesa, todos los libros que Lutero había escrito. Un oficial del arzobispo de Treves lo presiona en ese entonces. Lutero entra, ¿no es cierto? Está reunido con todos los poderes políticos de Alemania, todos los poderes de la iglesia, y le preguntan, mirando todos sus libros, todos sus escritos, ¿te retractas de ellos, sí o no? En ese entonces Lutero piensa y después de un rato pide tiempo para meditar. Al día siguiente le preguntan, ¿mantendrás todos los libros que has reconocido tuyos o revocarás algunas partes de los mismos y te someterás? Y aquí Lutero responde con sus famosas palabras: si no me convence por el testimonio de las Escrituras, porque no creo ni al Papa ni a sus concilios generales, que han errado muchas veces y han sido contradictorios entre sí, mi conciencia está ligada y cautivada por estas Escrituras y la palabra de Dios, y no me retracto ni me puedo retractar de nada en absoluto, considerando que no es ni piadoso ni legítimo hacer nada en contra de mi conciencia. Aquí estoy y en eso descanso, nada más que decir que Dios tenga misericordia de mí. Después de esto, claramente vemos la defensa, ¿cierto?, de Lutero y su establecimiento en la palabra, ¿no es cierto?, de Dios, en las Escrituras. Y de alguna manera vemos a la iglesia sin querer hacer caso a todo lo que estaba diciendo Lutero. En ese entonces le dicen, la majestad imperial demanda una simple respuesta, sea negativa o afirmativa. Y Lutero vuelve a responder, estoy atado por las Escrituras. Entonces vemos la firmeza, ¿no es cierto?, de Lutero en este entonces. Antes de que se disolviera la Dieta de Worms, Carlos V, el emperador, hizo redactar un edicto fechado al 8 de mayo, decretando que Martín Lutero fuera, en conformidad a la sentencia del Papa, ¿no es cierto?, en base a la bula papal, que se había emitido el año anterior, considerado desde ese entonces miembro separado de la Iglesia, cismático y hereje obstinado y notorio. Claramente, ya Lutero no era para nada querido por la Iglesia en sí, y tampoco por el emperador. Después de esto, mientras que Lutero viajaba, fue secuestrado por sus propios seguidores, quienes lo escondieron, ¿cierto?, en el castillo de Wartburg, cerca de Eisenach. Esto claramente lo hacen
porque temían que después de lo que había acontecido en la dieta de Worms, podían secuestrar no sus seguidores, sino sus enemigos para terminar matando a Lutero. Y es aquí donde, dándose en el castillo de Wartburg, escondido, Lutero se da cuenta de la importancia central de las escrituras. Lutero se asignó a sí mismo a la tarea de traducir al alemán la versión griega del Nuevo Testamento. Ya Lutero estaba tan convencido de la importancia de la palabra de Dios, él estaba tan entregado a la verdad de las escrituras, que él entiende también la importancia de que todos tengan acceso a esta. Y es que se asigna esta gran empresa, esa gran tarea de traducir al alemán el Nuevo Testamento. A Lutero se le pide, ¿no es cierto?, que explicara el creciente éxito de la Reforma. Y él responde, ¿cierto?, con firme confianza en la palabra de Dios: yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. De lo contrario, no hubiera servido de nada. Y mientras dormía, la palabra debilitó tanto al papado que sus pérdidas no se comparan con las que ha sufrido por ataques de príncipes o emperadores. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Entonces, vemos nuevamente en palabras de Lutero que su centro, ¿no es cierto?, su fundamento era la palabra de Dios, y que al final de cuentas es lo único que hace es predicar, escribir, enseñar la palabra, y la misma palabra es la que empieza a hacer lo que hizo, ¿cierto?, todo lo que pasó en la Reforma. Y la Iglesia claramente no reaccionó, como vimos, de buena manera, de ninguna manera. Uno esperaría diciendo, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué le costaba a la Iglesia darse cuenta de la situación en la que se encontraba, analizarse a la luz de la palabra y reformarse? Pero claramente no fue lo que hizo la Iglesia Católica Romana en ese entonces. En un momento en que la Iglesia tenía una enorme necesidad de escuchar la verdad, ¿cierto?, la voz de Lutero resuena con santa valentía por toda Europa. En medio del declive doctrinal que se encontraba en aquel entonces, Lutero habló con valor y declaró, ¿no es cierto?, una lealtad inconmovible a la Escritura. Él estaba firme en la palabra. Y él era leal a la Escritura y a nada más. Confrontó con valentía y audacia a la Iglesia de Roma por alejarse del verdadero evangelio de la salvación. Y este extraordinario compromiso al final con la verdad bíblica se convirtió en esta fuerza impulsora detrás de la Reforma. Eso Samuel. Impresionante cómo estos escritos de este monje agustino, ¿no es cierto?, de un lugar ahí en plena Alemania, pueden llegar a los oídos de la Iglesia y generar semejante reacción, ¿verdad? Semejante reacción y semejante movilización en contra de este monje, de este simple y sencillo monje, que, ¿verdad?, para algunos ese es el catalizador de una serie de malestares acumulados en Alemania y en distintos lugares durante la Edad Media, pero finalmente llama bastante la atención cómo reacciona esta jerarquía eclesiástica, cómo reacciona el Papa y los instrumentos que utiliza para ir a combatir o atacar esta idea de este sencillo monje, que sabemos que obviamente está acompañado, guiado y dirigido por el poder y por la sabiduría de Dios. La última pregunta, Alberto. Es común, ¿verdad?, que uno estudie o se acerque o conozca a Martín Lutero desde su vida de monje, ¿verdad?, desde su relación con el hábito, desde su historia en el convento, ¿verdad?, un poco también antes de su ingreso al convento, ya su vida como estudiante, su vida como hijo de Hans Lutero, de este minero.
y ahí generalmente es donde uno contempla o se detiene a la hora de estudiar la vida de Martín Lutero. Luego también la primera parte de la Reforma, este monje que se transforma en el paladín, ¿no es cierto?, en el defensor, en el campeón de la Reforma, y se enfrenta a la jerarquía eclesiástica, que se enfrenta al Papa, que se enfrenta a los cardenales, que se enfrenta incluso al emperador, otros príncipes electores. Pero nos queda siempre la impresión de que nos falta conocer otra faceta de Martín Lutero. Y justamente esta última pregunta, Alberto, tiene que ver con, además de este monje, además de este campeón de la Reforma, ¿qué otro Lutero podríamos conocer, por decirlo de alguna manera? ¿Qué otro Lutero podríamos rescatar, más bien dicho, más que conocer, rescatar? Con sus luces y con sus sombras, ¿verdad? ¿Qué otro Lutero podríamos conocer? ¿El Lutero pastor, el Lutero escritor, el Lutero profesor, el Lutero cotidiano? No sé. ¿Qué otro Lutero pudiésemos nosotros tener en consideración, observar y tratar de aprender algo y que sea obviamente algo aplicable para nuestras vidas, además del monje y además del campeón de la Reforma? Gracias, Samuel. Interesante pregunta. Martín Lutero fue un hombre que se aferró a las escrituras, él predicó las escrituras, enseñó las escrituras. Cuando escribió o intentó escribir siempre conforme a las escrituras, por lo que había aprendido de ella, con el fin de defenderlas, pero también intentó vivir en conformidad con lo que él había descubierto en las escrituras. Entonces me gustaría partir hablándoles un poco de Lutero como en su vida diaria, ¿no es cierto? Lutero como esposo también, como padre. En 1524, ¿cierto? Lutero se despoja de su vestido de fraile y un año después, aproximadamente a sus 42 años, se casó con Catarina von Bora, ya una ex monja en ese entonces también. Él no era el primero de los hombres más importantes de la Reforma, que a la palabra que él había predicado, ¿no es cierto?, le añadía también su propio ejemplo, con el fin de confirmar la verdad de que el matrimonio era un santo mandato de Dios y que la doctrina del celibato que se enseñaba en ese entonces a los sacerdotes era un engaño. Su unión, ¿cierto?, su matrimonio le trajo 6 hijos y mucho gozo a Lutero. Esta vida familiar de alguna manera le ayudaría a lidiar con las tantas tensiones que le daba también el ministerio y que cada día le demandaba más y más. Cuando la peste negra azotó toda Alemania, mucha gente huyó, pero Lutero escogió permanecer en Wittenberg y abrió su hogar como un hospital. En medio de la crisis casi pierde a su joven hijo, pero él se mantiene ahí y durante este tiempo devastador escribe su himno más famoso, Castillo Fuerte, basado en el Salmo 46. De los 6 hijos que él tuvo, 2 murieron cuando fueron niños. Fue un padre ejemplar, era un padre ejemplar, educaba a sus hijos con benigna clemencia, con mansedumbre en disciplina, amonestación cristiana. Y lo mismo que interpretaba, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que interpretaba el Evangelio para el pueblo, ¿no es cierto?, como predicador, de manera tan clara que todos podían entenderle, también sabía despertar en sus hijos este amor hacia un Salvador de una manera dulce y digna. Pero además de la benignidad, ¿no es cierto?, que le caracterizaba con sus hijos, tampoco olvidó la gravedad necesaria para con los niños. Con esto quiero decir que también él hizo su trabajo, hacía su trabajo imponiéndoles castigos cuando hacía falta, disciplinándolos, tal como la Biblia también enseña. Él era un hombre que pasaba la mayor parte de su día estudiando, también a menudo le agradaba una reunión agradable para la distracción necesaria. Le gustaba juntarse, ¿no es cierto?, con
otros y compartir. Y también él se recreaba y buscaba a menudo este recreo en la naturaleza libre, donde podía ver las maravillas de Dios, la grandeza y la gloria del Dios a quien él adoraba. Entonces vemos en su vida diaria, ¿no es cierto?, como un ejemplo práctico de lo que él estaba predicando, ¿no es cierto?, defendiendo la santidad del matrimonio, casándose también, actuando como un padre, tal como la Biblia lo mostraba, o lo muestra, perdón. Entonces, creo que Lutero hacía lo posible por vivir de la manera en la que su Dios, ¿no es cierto?, el Dios de la Biblia, lo llamaba a vivir. Pero Lutero, como mencionábamos también, fue escritor, escribió innumerables libros, folletos. En julio de 1520, Lutero escribió el discurso a la nobleza cristiana de la nación alemana. En este discurso, Lutero protestaba, ¿cierto?, que el Papa y sus sacerdotes habían construido murallas artificiales para protegerse de cualquier reforma. O sea, estaba apelando a que la Iglesia no quería reformarse, no quería salir de esta deplorable situación espiritual en la que se encontraba. Y aunque el Papa y su jerarquía afirmaban que ellos eran los únicos que tenían el poder para interpretar la Escritura, Lutero, en este tratado, por decirlo así, en este discurso, creía, o escribe, ¿no es cierto?, que el sacerdocio era de todos los creyentes. Él dijo, y cito, es un puro invento que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los monjes sean llamados el estado espiritual, mientras que príncipes, señores, artesanos y granjeros son llamados el estado temporal. Todos los cristianos pertenecen verdaderamente al estado espiritual y no existe diferencia entre unos y otros excepto en el oficio. La afirmación de que solo el Papa puede interpretar las Escrituras es una fábula escandalosa. Entonces, de aquí el interés, ¿no es cierto?, de que la Biblia llegara a todos, a todas las personas, por parte de Lutero. 2 meses después de esto, Lutero publicó La cautividad babilónica de la Iglesia. En esta obra, lo que hace es atacar el sistema sacramental de la fe católica romana. Lutero en ese entonces negó rotundamente la eficacia salvadora de la misa, ¿ya? Además, de esta misma manera, reconoció que los únicos sacramentos válidos eran el bautismo y la cena del Señor, y negando los otros 5 sacramentos que practicaba Roma y que hasta el día de hoy se practican, ¿no es cierto? Además, se opuso a que Roma le retuviera la comunión al laicado, ¿cierto? Y que le enseñara y a que le enseñara que la misa era un sacrificio ofrecido a Dios. O sea, claramente lo que estaba tratando de hacer también por medio de esto era defender que cuando se tomaba la cena, ¿no es cierto?, cuando se hacía la comunión, no podía ser que el pan, en este caso, lo comieran los feligreses, pero solo el sacerdote tomaba de la copa. Y también, en este caso, atacaba lo que se mencionaba por parte de Roma de que la misa era un sacrificio ofrecido a Dios. Él dice, lo que se afirme sin el apoyo de las Escrituras puede ser visto como una opinión, pero no ha de ser creído. Y es por medio de esta confesión, ¿no es cierto?, que Lutero afirmó una vez más que la única autoridad suprema es la Escritura. Entonces, él no solamente defendió esto por medio de la predicación, por medio en este caso, de su defensa ante los poderes de la Iglesia o del Estado, sino también por medio de su pluma. Él demostró, ¿no es cierto?, que estaba totalmente entregado a la causa de defender la Escritura como la única autoridad.
En noviembre de 1520, Lutero escribió un tercer tratado en contra del Papa. Esta obra fue titulada La libertad del hombre cristiano y hablaba de la justificación por la sola fe, ¿no es cierto? Solo por la fe, contradiciendo directamente el dogma romano. Un cristiano es señor de todo y es perfectamente libre. No está sujeto a nadie. Un cristiano es un siervo que debe servir perfectamente a todos, estando sujeto a todos. No necesita obras para justificarse y ser salvo, ya que la fe y nada más le da todas estas cosas en abundancia. Todo pecado es eliminado por la justicia de Cristo. Entonces, nuevamente, por medio de su pluma, destaca una doctrina fundamental para la iglesia. En ese entonces no se estaba predicando, no se estaba enseñando. Y además, otro de sus libros, quizá la obra maestra de Lutero, es en respuesta a Erasmo, el gran erudito humanista de ese entonces, que se titula ¿cómo se llama? Se titula La esclavitud de la voluntad. En este discurso, ¿no es cierto?, en esta respuesta que le da Erasmo, Lutero negaba la libertad de la voluntad humana. Él trataba un tema central de la fe. ¿Cómo un pecador haya salvación en Cristo? Este libro termina siendo una firme declaración de la soberanía de la gracia en la salvación. Entonces, de manera resumida, lo que hace Lutero en este libro es sostener que el pecado hace al hombre completamente incapaz de escoger la salvación. Y Dios es el que soberanamente, por gracia, otorga esta salvación. Y es así como vemos, ¿cierto?, otra área de Lutero. Vemos a Lutero en su familia, ¿no es cierto?, tratando de aplicar en su vida diaria lo que él había aprendido y lo que defendía también de la Escritura, pero también vemos esta área donde por medio de la pluma, ¿no es cierto?, del escrito, intenta enseñar y propagar lo que él también había estado descubriendo en las Escrituras. Y por último, y creo que no por eso lo menos importante, tenemos a Lutero predicador, ¿no es cierto? Durante los días de la Reforma, el elemento central del ministerio de Lutero fue su valiente predicación bíblica. Un historiador dice, Martín Lutero es famoso como reformador, teólogo, profesor, traductor, autor prodigioso y polemista. Es conocido como compositor de himnos, músico, amigo de estudiantes, mentor de pastores y pastor de innumerables ministros y laicos. No obstante, él se veía a sí mismo primeramente como predicador. Lutero, si hay algo a lo que se entregó incansablemente, fue a esta prioridad, ¿ya? Teodoro Bachmann añade, la iglesia para Lutero no es una casa donde se escribe, sino una casa donde se habla, donde se proclama la palabra viva. Esta era la tarea de Lutero, una vez que él había descubierto, ¿no es cierto?, por decirlo así, la verdad en las Escrituras, él simplemente quería sacarla a la luz, él quería proclamar esta verdad para que todos tuvieran acceso a la palabra. El compromiso de Lutero con el púlpito se puede ver claramente con la frecuencia en la que él empezó a predicar. ¿Ya? La mayoría de los domingos predicaba 2 o 3 veces. Él mismo admite, a menudo predicaba hasta 4 sermones en un día. Normalmente predicaba al menos 2 o 3 veces durante la semana, a veces más. Durante los feriados religiosos predicaba 2 veces al día, y su dedicación incansable en esta labor, al final se aprecia, ¿no es cierto?, en el número sorprendente de sermones que predicó. 7.000 entre 1510 y 1546. O sea,
él realmente se dedicó a proclamar la palabra de Dios. Estamos hablando que esto equivale más o menos a unos 200 sermones al año o 4 por semanas. Así que el promedio nos dice que a lo largo de su ministerio Lutero predicaba un sermón cada 2 días, más o menos. Lutero era sin duda un predicador guiado por la palabra, ¿ya? En su ministerio de predicación estaba profundamente comprometido con la exposición de la Escritura. Las doctrinas de la inspiración verbal y la inerrancia divina demandaban que él predicara la verdad bíblica. La autoridad suprema de la Escritura requería que él proclamara, ¿no es cierto?, la palabra de Dios en ese tiempo. La claridad, ¿no es cierto?, intrínseca que tiene la palabra, la suficiencia plena de la Escritura, demandaban que Lutero tuviera una Biblia abierta en su púlpito. ¿Ya? Lutero tenía que predicar la palabra. Lutero afirmaba que la palabra de Dios es la más grande, más necesaria y más sublime parte del cristianismo. Por tanto, estaba decidido completamente a predicar la palabra al llevar a cabo su ministerio. ¿Cierto? Su ministerio nunca estuvo apartado de la predicación. Es decir, cuando él se transforma en este, por decirlo así, reformador o este fraile más conocido, a pesar de todas las discusiones, de las persecuciones en algún sentido que pudo haber enfrentado, él nunca dejó de lado este ministerio de la proclamación de la palabra. Él declaró, podemos prescindir de todo excepto de la palabra. Predicar la palabra es la misión principal de la Iglesia. Cada reforma y avivamiento está marcado por un retorno decisivo a la centralidad de la predicación bíblica, y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, hoy en día nosotros necesitamos dicha predicación con urgencia, ya a la luz de las graves dificultades que vemos que la Iglesia enfrenta en diferentes partes del mundo. Necesitamos que Dios levante predicadores, ya hombres como Lutero, ¿no es cierto?, que se dedican al estudio de la palabra y que proclaman fielmente no solamente el consejo de Dios, sino todo el consejo de Dios, y con una valentía inquebrantable, que no por la situación en la cual nos podamos encontrar, ¿no es cierto?, donde quizá podamos ser objetos de burla, de desprecio, menospreciemos o acallemos, ¿no es cierto?, lo que la palabra está diciendo, o quizá prediquemos algunas partes, sino que es importante que todo el consejo sea predicado con valentía. El estado, ¿no es cierto?, en el que se encuentra el púlpito, ¿cierto?, lo que se está predicando en las iglesias es lo que determina el estado de la iglesia. Ninguna iglesia al final va a crecer más allá de la fuerza de la predicación bíblica. Por eso es importante, ¿no es cierto, hermanos?, que oremos constantemente para que nuestro Dios levante predicadores valientes que proclamen completamente la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es increíble lo que podemos aprender, ¿no es cierto?, por parte de Lutero. Muchas veces nos centramos en la historia nada más y no vemos lo que hay detrás de todo esto, ¿no es cierto? Este Lutero que predicó incansablemente, sin cesar, cada año hasta su muerte. Este Lutero que también ocupó la pluma para escribir y defender el Evangelio y proclamar las verdades del Evangelio y de la palabra, y también este hombre que buscó vivir de manera consecuente, ¿cierto?, con lo que él mismo estaba enseñando y predicando desde el púlpito. Anhelo que nuestro Señor, nuestro Dios, también nos ayude a actuar de esta manera, a ser hombres y mujeres que aprecien y atesoren la palabra que nuestro Dios nos ha dejado,
y podamos vivir en conformidad con ella. Gracias. Interesante, ¿verdad? Esta otra faceta del reformador, ¿ya? Esta otra faceta de Martín Lutero. Siempre nos quedamos, como decía al principio de la pregunta, con este Lutero monje, ¿verdad? El que va al frente de la dieta de Worms, el que va y lucha contra el emperador, el traductor de la Biblia, pero de repente quedan otros aspectos que son interesantes de considerar y de verdad que a veces falta poner atención a esos otros aspectos de la vida de este héroe de la fe. Como planteé la pregunta, ¿verdad? Con sus luces y con sus sombras, todos somos de esa manera, ninguno de nosotros puede pretender ser solamente recordado o solamente conocido por sus virtudes en este caso, sino que hay también otros aspectos de los cuales también podemos aprender. Muchas gracias, Alberto, por esta exposición, por la respuesta a estas preguntas. Vamos ya a dar por terminado este estudio del día de hoy. Pero una vez más, invitar a todos mis hermanos que nos están escuchando, quienes son de la Iglesia de la Gracia, quienes nos acompañan de otras congregaciones, quienes ven después, varios días después, ¿no es cierto?, cuando ya el video estaba puesto en las distintas plataformas, a tomar un tiempo de oración, tiempo de agradecer a Dios por su misericordia, por su bondad y por habernos acompañado y dirigido en este estudio bíblico. Entonces, inclinamos nuestros rostros para orar a nuestro Señor. Padre, gracias una vez más por tu bondad, Señor. Gracias por darnos estos minutos, este tiempo de poder dar un poco con las actividades de nuestra vida cotidiana, Señor, tomar un tiempo y poner oídos, Señor, a esta enseñanza. Gracias porque creemos que a través del estudio de la historia de tu pueblo, la historia de la iglesia, podemos aprender muchas lecciones, Señor. La historia es la manifestación de tu providencia, Señor. Es el escenario donde tú despliegas tus planes, despliegas tus propósitos y creemos, Señor, que podemos aprender también de eso, siempre con una mirada desde tu palabra, desde la verdad, desde la teología sana, Señor. Siempre es posible ver la historia y aprender. Te damos gracias por este tiempo, por estos minutos, por la vida de mi hermano Alberto y por todos quienes están escuchando esta transmisión, quienes están en vivo, quienes ven el video después en las plataformas, Señor. Muchas gracias porque eres bueno y porque podemos disfrutar de esta bendición, de esta edificación. Damos a ti toda la gloria y la exaltación, Señor. Amén. Bueno, amado hermano, nos estamos conectando ya el próximo jueves para continuar con nuestros estudios bíblicos, si Dios así lo permite. Les bendiga.